Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a ver algunas similitudes que existen entre las exportaciones e importaciones de un país y lo que son enlaces entrantes y salientes en SEO. Últimamente muchos han hablado con el tema de exportaciones, importaciones y aranceles internacionales, etcétera. Pero hay algo bastante interesante que se puede analizar a nivel SEO y hay bastantes similitudes que he visto, así que vamos a explicar en qué consisten esas similitudes. Bueno, en primer lugar vamos con lo que son exportaciones e importaciones de un país. Es importante que cualquier país tenga un balance entre lo que corresponde a exportaciones e importaciones, ya que esto generalmente le va a dar más estabilidad, mayor crecimiento, resiliencia económica, y va a depender de lo que es dependencia externa y asegura que el país pueda, digamos, ser más competitivo a nivel global. Pero esto tiene que tener un balance. Si este balance se rompe, pueden haber ciertos problemas. Entonces, vamos con el primer punto, por ejemplo, las exportaciones, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Uno, crecimiento económico. Ingresos en divisas, mayor producción, desarrollo de industrias locales, es una ventaja indiscutible lo que es exportar. También se crea empleo, por ejemplo, se mandan bienes y servicios, más puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Sobre todo en sectores exportadores, ¿no? Otra ventaja es el fortalecimiento de la moneda, ¿no? Las divisas obtenidas se estabilizan y aprecian la moneda y va a mejorar el poder adquisitivo de las personas de ese país, ¿no? También tenemos lo que es la competitividad y diversificación, o sea, por ejemplo, todo ese tema de exportar promueve la innovación, la especialización y hace que el país sea más competitivo a nivel global, ¿no? Y por último está lo que son las relaciones comerciales, ¿no? Todo lo que son relaciones comerciales con otros países se fortalece, lo cual mejora los acuerdos, tratados, etcétera, ¿no? Sin embargo, las exportaciones también tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, la primera desventaja es que se depende mucho de esos mercados externos. Por ejemplo, una economía que es muy orientada a la exportación puede verse quizás vulnerable frente a algunas fluctuaciones del mercado o algunas cosas que pasen fuera del territorio, ¿no? No sé, pues una guerra o de repente pues un tratado que se disuelve, etcétera. O por ejemplo el tema de los aranceles internacionales, ¿no? Otra desventaja de la exportación es que puede haber cierta desigualdad interna. Quizás en algunos casos los beneficios de la exportación pueden, digamos, concentrarse en ciertos sectores los exportadores y los otros sectores se quedan un poco rezagados, ¿no? Ahora vamos a lo que son las importaciones, ¿ok? Las importaciones, por ejemplo, dentro de sus ventajas está que las personas pueden adquirir productos y servicios, digamos, más baratos o quizás con cierta tecnología o cosas que no hay en su país, lo cual es bastante, digamos, útil. Un ejemplo son muchos de los dispositivos móviles celulares que generalmente fabrican en otros países y los puedes usar acá, o sea, la tecnología tú la puedes acceder a ella. Otra ventaja es que mejora la calidad de vida de las personas, los consumidores tienen mayor variedad, mayor calidad y eso mejora su bienestar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Yo vivo en Perú, en Latinoamérica, el internet anda re mal, las compañías locales, llegó Starlink y cambió todo. Internet calidad, todo ese tema, ¿por qué? Porque, bueno, pues es un producto afuera, los operadores de acá no tienen ese nivel de desarrollo y al final, como usuario, uno se beneficia porque tiene un producto o servicio de mayor calidad, ¿no? Y un precio incluso hasta más competitivo. Otra ventaja de la importación es que, por ejemplo, impulsa la productividad, o sea, los productos importados, en algunos casos maquinarias, tecnologías, ¿no? Que se utilice para fortalecer la capacidad productiva de un país, puede mejorar todo lo que es la industria local. O sea, si tú puedes importar ciertos equipos, cierta maquinaria que te va a hacer más productivo, mejor, eso te va a ayudar bastante. Y también en algunos casos también hay una influencia positiva porque a veces la exposición a ciertos productos extranjeros puede incentivar a algunas empresas locales a innovar o a competir como tal. Ahora, las importaciones también tienen sus desventajas, ¿no? El primero, y creo que es el más drástico, es el déficit comercial. Cuando hay demasiadas importaciones puede generar ciertos desequilibrios en la balanza comercial y aumenta la deuda externa como tal de un país, ¿no? Otro problema es que se pierden empleos locales, ¿no? Cuando entran muchos productos extranjeros pueden desplazar o hacer quebrar las industrias locales, lo cual causa desempleo en sectores quizás más vulnerables, ¿no? Otro problema es la devaluación de la moneda. Si hay demasiadas importaciones, esto puede presionar y puede bajar el valor de la moneda local, encareciendo la deuda y los bienes importados, ¿no? Y también puede ser que haya un impacto en industrias nacientes. Por ejemplo, las importaciones que son muy baratas pueden dificultar que quizás ciertos sectores puedan desarrollarse y no sean tan competitivos, ¿no? A ver, un ejemplo de esto yo creo que es, por ejemplo, el caso de China. China no deja que tiene un montón de trabas para lo que son importar productos. Por ejemplo, en China ciertos servicios, por ejemplo, no hay Google, no hay Facebook, no hay Instagram. O sea, hay un montón de servicios que están prohibidos de Occidente
Y eso ha hecho que sus propios servicios locales, por ejemplo, su buscador, Baidu, su propia red, WeChat, sus propias plataformas se desarrollen. Quizás si hubiera habido, digamos, una libre apertura, se hubieran desarrollado, pero no a ese nivel, ¿no? Entonces, como puedes ver, aquí el tema no es que qué cosa es mejor o qué es peor, tiene que haber un balance. Si hay cierto balance entre exportaciones e importaciones, digamos que el país se va a beneficiar. Sí, pero si por casualidad hay demasiadas importaciones o demasiadas exportaciones, va a haber algún tipo de efecto colateral. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el SEO? En el SEO pasa algo muy similar. Tienes lo que son los enlaces entrantes y los enlaces salientes. Y tiene que haber un balance o un equilibrio entre esos enlaces entrantes y salientes, porque también eso puede terminar perjudicándote a nivel SEO. Vamos a hablar de algunos beneficios de los enlaces entrantes. Bueno, en primer lugar, el primer beneficio del enlace entrante es que va a ayudar a posicionar tu sitio web. Por supuesto, siempre y cuando sea un enlace relevante, ¿no? Una persona que apunta, digamos, hacia tu sitio web, le va a dar cierta autoridad, va a ayudar a su posicionamiento, eso te va a ayudar en el posicionamiento como tal. También otra ventaja es que te va a dar relevancia en el sector, ¿okay? Te puedes apalancar de otros sitios, es una gran ventaja de lo que son enlaces entrantes. Sin embargo, los enlaces entrantes también hay ciertos problemas, porque en los enlaces entrantes, sobre todo cuando son de baja calidad, pueden terminar afectando lo que es tu SEO posicionamiento, sobre todo cuando son de baja calidad o son de sitios que no tienen nada que ver con tu rubro de negocio. O por ejemplo, cuando hay un exceso de enlaces entrantes, porque a ver, el buscador no es que no sepa las cosas, o sea, se da cuenta que claramente se supone que los enlaces entrantes que sean orgánicos van a ir aumentando conforme el tráfico de la web va aumentando y todo va en cierta proporción, pero de repente si el buscador ve que esa web, si la cantidad de enlaces comienza a aumentar de forma exponencial sin ningún tipo de justificación, claramente vas a ver que esos enlaces entrantes son pagados o comprados. Y a los buscadores no les gusta eso, porque los enlaces pagados es una forma de manipular posicionamiento. Entonces siempre va a haber ese tipo de restricciones y pueden haber sanciones, sobre todo cuando son de baja calidad o cuando son demasiados enlaces en un corto periodo de tiempo. Y también, por ejemplo, si haces spam, si esos enlaces entrantes tú los estás creando artificialmente y vas a foros de diferentes sitios y los haces de una forma indiscriminada o te reporta por spam, todo eso te va a afectar de forma negativa. Por lo tanto, tienes que tener bastante cuidado con los enlaces entrantes. ¿Te puede dar beneficios? Sí, pero la cantidad de perjuicios que te da es bastante elevada también. Sobre todo cuando no se hace de una forma, digamos, ordenada y natural y orgánica, ¿no? Ahora, los enlaces salientes, vamos a poner así que también tienen algunas ventajas. La primera ventaja de los enlaces salientes es que, digamos, le das cierta objetividad a tus contenidos. Por ejemplo, no es que estás hablando solamente de ti, sino que también tú reconoces el trabajo de otros sitios, estás enlazando otros sitios. No está mal, por ejemplo, tú mencionas algo y citas la fuente, eso está bien porque estás sustentando lo que estás diciendo, le estás dando calidad. Otra de las ventajas es, por ejemplo, de que la persona puede ampliar ese contenido más. Quizás tú estás hablando sobre X tema y mencionas un tema específico y sabes que esa web o ese sitio o ese canal se especializa en ese tema, lo mandas para allá y ellos allá pueden, digamos, expandir esa información o ir donde un sitio que está más especializado en ese tema o que define ese tema. O sea, lo que es experiencia de usuario sí va a mejorar en ese aspecto. Sin embargo, los enlaces salientes también tienen ciertas desventajas. ¿Cuál es el problema? Que si quizás utilizas muchos enlaces salientes, lo que va a pasar es que la relevancia de tu web va a bajar. Y sobre todo, si esos enlaces salientes son de sitios de baja calidad, con mayor razón. Entonces, como puedes ver, tiene que haber un balance, al igual que las exportaciones y importaciones. En lo que es SEO también tiene que haber un balance entre enlaces entrantes y salientes. No puedes así crear enlaces entrantes a diestra y siniestra, o sea, por montones, y no tener un control sobre eso. Ojo, como consejo personal, o como experiencia que tengo en estos temas, muchos planes de SEO de baja calidad, vamos a decirlo así, se centran mucho en lo que son los enlaces. Y la verdad es que los enlaces sí los puedes usar, pero siempre los enlaces tienes que, sobre todo los enlaces entrantes, tienes que utilizarlos en una etapa final de SEO, o sea, después que hayas trabajado todos los pilares, ¿no? Que es optimización del sitio web, creación de contenido, navegación, experiencia de usuario, tiempos de carga, cumplimiento de normas. O sea, cuando hayas trabajado todo lo que es SEO, recién, como la parte final, puedes comenzar a ver enlaces. Es un error grave tratar de trabajar los enlaces en primer lugar, porque te estás yendo al revés, ¿ok? Ten en cuenta que hay muchas cosas por mejorar que tú sí controlas a lo que son la parte de los enlaces, digamos, externos. Y el problema es que los buscadores saben perfectamente cuándo un enlace es comprado o no es comprado. El enlace tiene que crecer de forma orgánica y natural. Y al final los enlaces que más valen son los orgánicos o los naturales, ¿no? Los que orgánicamente te enlazan. Entonces yo, en lo personal, siempre recomiendo una empresa o negocio
que nunca empiece con lo que es construcción de enlaces externos, porque eso generalmente trae problemas. Es una técnica, yo diría, media gris, o sea, ni siquiera yo lo veo como una técnica, digamos, de sombrero blanco permitida. No, está en el borde de la ilegalidad, porque ten en cuenta que a los motores de búsqueda no le gusta que la gente compre y venda enlaces, eso está prohibido. Que lo hace de forma disimulada, sí, pero eso en realidad no le gusta al buscador porque estás manipulando eso. Los mejores enlaces, por supuesto, son los naturales. Y para tú tener enlaces naturales u orgánicos o espontáneos, que la gente realmente te enlace, tu sitio web tiene que ser relevante, tienes que tener unos buenos contenidos, etc., ¿no? Entonces, de esa manera sí las personas te van a enlazar naturalmente, ¿no? Entonces, siempre recomiendo en lo que son enlaces externos, olvidarse ese tema, dejarlo para el último. Realmente las empresas y negocios que tienen problemas de penalización y todo ese tema, generalmente han abusado de esa herramienta, ¿no? Y sobre los enlaces salientes, claro, yo lo que recomiendo, sí puedes usarlos, pero por ejemplo, un criterio que yo utilizo bastante es que si vas a enlazar a un sitio, tienes que asegurarte que ese sitio sea más relevante que el tuyo, al menos, ¿ok? Si ese sitio es más relevante que el tuyo y su contenido es de calidad y se especializa en lo que tú lo estás refiriendo, perfecto. Por supuesto, no vas a crear enlaces de diestra y siniestra, simplemente cuando sea muy necesario y en sitios más relevantes que el tuyo. Si enlazas a sitios que son menos relevantes al tuyo, o simplemente que no tienen nada que ver con el tema, o simplemente estás vendiendo enlaces como tal, lo más probable es de que eso te vaya a perjudicar. Entonces aquí lo importante es que siempre tiene que haber un balance. Así como un país tiene que tener un balance en tus exportaciones e importaciones, tú también tienes que tener un balance entre tus enlaces entrantes y tus enlaces salientes, ¿okay? Cada uno tiene sus ventajas, pero si hay mucho de uno, al final te va a terminar perjudicando y trayendo problemas en lo que es nivel SEO o posicionamiento en buscadores. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, entonces ese clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si necesitas ayuda con lo que es el SEO y posicionamiento en buscadores de tu sitio web o tu tienda online, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo o visitando mi sitio web que es josemorenojimenez.com. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.